Buenas noches. En el agitado Día Internacional de la Mujer, las mujeres de la Suprema Corte de Justicia quisieron expresarle así el apoyo y la solidaridad a una mujer, a la presidenta de la Corte. Respaldo impulsado en buena medida por esta agresión, por este hecho de violencia que se dio ayer a las puertas de la Corte. ¡Fuera Norma Piña! ¡Queremos una limpia y poder judicial! ¡No podemos seguir permitiendo que corruptos y delincuentes sean los que lleven las riendas de esta institución! ¡Norma Piña! ¡Norma Piña! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Chicas a tu madre! ¡Chicas a tu madre! ¡Y te vas! ¡Y te vas! Una agresión. Después de eso, las mujeres de la Corte no querían dejar de apuntalar a la presidenta Norma Lucía Piña. A unos pasos de ahí, en Palacio Nacional, mujeres apuntalaron al presidente López Obrador. La verdad es que ya está dicho todo. Miren, yo pienso que en esa consigna de que la cuarta transformación debe ser feminista o no será, yo creo que eso ya se quedó atrás, ¿eh? Porque ya la cuarta transformación es feminista. ...8 de marzo en la Suprema Corte y en Palacio Nacional. Fue un 8 de marzo de grandes movilizaciones en la Ciudad de México. La autoridad calculó que se movilizaron 90,000 personas. Los asistentes, por supuesto, dicen que fueron mucho más. Hubo, además, movilizaciones en más de 40 ciudades del país. En gran parte de las ciudades se registraron incidentes de distinta gravedad, en algunos incidentes violentos. Los más numerosos volvieron a darse en la capital y así los justifican. ¿Por qué no me dejas grabar? No, amiga, porque no documentan lo de allá atrás y si los disturbios de aquí atrás. Por eso, transmiten lo que les conviene, así. No, no así se transmitimos los lo que dejo, nos transmiten lo que les conviene. conviene. Y ella soy yo, así se los pongo. ¿Quieren sí te grabar algo? representan. Grábenme a mí. Ellas Ellas sí me te representan. Ellas me representan. ¿Por qué? Eso es agresión. Esto no es agresión, amiga. ¿A quién están agrediendo? ¿A quién están agrediendo? No están agrediendo a nadie, es una revolución. El hecho de que pinten se manifiesta que no estamos de acuerdo. Las cosas que están haciendo no nos representan a todos. Los monumentos que marcan la revolución es una revolución falsa, no es una revolución para las feministas. El hecho que estén arriba de todos y los marquen nos representan como sociedad y eso es mentira. Los monumentos no representan a la sociedad y el feminismo de hoy en día. Por eso los manchamos y los destruimos, porque necesitamos monumentos que nos representan a todas. ¿Quién los representa a ustedes? Pues nos representa a la sociedad, el humanismo, o sea, el humanismo más que nada, no quiero usar la destrucción de las cosas como de los monumentos son cosas distintas y hay que aprender la distinción de las cosas. ¿Por qué los destruyen? Los destruimos porque es una manera de revolución, le repito. O sea, el hecho de que los rayemos y los destruimos es porque esos monumentos que representan una revolución, algo para toda la sociedad, y eso es mentira. No nos respetan nuestros derechos. Esos monumentos representan algo de la sociedad que hoy en día no pasa. Por eso los rayamos, porque necesitamos monumentos distintos. Y si no la dejamos grabar, es por algo. Es para que las amigas que nos defienden no sean expuestas. Por eso le pedimos que no grabe la marcha, no a las amigas. Okay. Gracias. Al contrario, a ti.
Bueno, vamos a tener las imágenes, las cifras, los hechos en unos momentos con Claudia sobre este 8 de marzo y los incidentes también que se dieron en distintos lugares. 90,000 personas en la Ciudad de México, calcula la autoridad. Pero antes, vamos a ver estas imágenes. A un año de la puesta en marcha del aeropuerto Felipe Ángeles y del sistema del espacio metropolitano del Valle de México, presentamos anoche los problemas que ha tenido el aeropuerto de Toluca para traer pasajeros, vuelos, para traer interés. Vamos a ver hoy en qué estado se encuentra lo que fueron las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco, el que nos llevaría a otra dimensión económica y de modernidad, el que fue cancelado hace 4 años y medio, el que está prometido como una futura gran reserva ecológica. Por lo pronto, y ahí están las imágenes, esto es lo que es hoy. Es una crónica de Humberto Pachet. Estas son las ruinas de una ciudad que no nació y de un lago que ya no existe. Este es el nuevo Aeropuerto Internacional de México, o lo que de sus restos quedan. En tiempos de Enrique Peña Nieto se nos prometió que este lugar relanzaría la economía mexicana. En tiempos de Andrés Manuel López Obrador se nos prometió que en este lugar se recuperaría el esplendor del paraíso perdido del lago de Texcoco. Lo cierto es de que lo que está a la vista es agua estancada, no vertida, sino agua pudriéndose, restos de los edificios que fueron poco a poco precarizados y llevados algunos de sus restos a un siguiente aeropuerto que está abandonado, no como este, pero también desértico. Es un lugar que está rodeado por algunos de los lugares en el Valle de México que concentran la mayor cantidad de pobreza urbana. En vez de esto, lo que tenemos es un sitio que parece un paraje de Marte. Un lugar en el que en realidad no hay ningún trabajo. Los trabajos están hasta el lado, a unos 3 kilómetros de aquí, junto a la autopista Peñón-Texcoco. Se están haciendo algunos edificios, se están haciendo algunas canchas de básquetbol, pero en realidad es muy poco lo que en términos de conservación ambiental se puede decir que se está haciendo. Aquí es en donde se iba a tener un aeropuerto, ese sí, que se consideraba de alcance mundial. El que se tiene en Santa Lucía, que se presume como uno equiparable a los hubs que se encuentran en Europa, en Asia, en Estados Unidos. La verdad es de que es un aeropuerto pequeño y lejano, aún a 40 kilómetros de aquí. Aquí pasan una y otra vez los aviones que siguen llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, porque no está yendo la gente al otro aeropuerto. Pasan y una y otra vez, y la vista desde aquel avión que se tiene de este punto es el de la cruz, la X. Estoy parado justo en el centro de esa X. Pues, ¿qué es la X? De quien sea, de haya sido como haya sido, el fracaso de un gobierno, de otro gobierno, de los dos gobiernos o de todos, o, a final de cuentas, de todos los mexicanos. En octubre de 2018, antes de asumir la presidencia, López Obrador promovió la cancelación del proyecto aeroportuario en Texcoco bajo las banderas de la corrupción y la salvación ambiental de un sistema lacustre cuya pérdida inició hace 8 siglos. Hoy convertida por decreto en un área natural protegida, es poco en el suelo de 7.4 hectáreas destinado a terminal aérea, torre de control y edificios de apoyo que no luce muerto, más surgido de la lava que del agua. Nadan algunos patos al centro, pero no de un lago, sino de la gigantesca pileta hecha del suelo y paredes de cemento en que devino la nave mayor del Naim. Y moscas, moscas y moscas, y la putrefacción del lodo hasta la emanación de gases.
En el área del desplante del proyecto de Norman Foster, el más prestigiado constructor de aeropuertos en el mundo, no existe intervención ambiental o urbana alguna. Y eso es hoy lo que hace no mucho, en 2014, se le prometió a la sociedad mexicana como la gran obra, la obra que nos llevaría a otra dimensión y que 4 años después fue suspendida por, ni siquiera había asumido el poder Andrés Manuel López Obrador cuando canceló esta obra. Se prometió que ahí habría, y quizá algún día lo haya, una gran reserva ecológica. Hoy, por lo pronto, eso es lo que hay. Y los días posteriores en Matamoros, el asunto de los 4 ciudadanos estadounidenses, 2 de ellos asesinados, los otros 2 rescatados, parece que en Matamoros ya quedó atrás. El gran despliegue de seguridad para localizar a los 4 estadounidenses secuestrados en Matamoros hoy quedó en solo una anécdota. Los 2 lugares donde se vio su presencia fue en los servicios periciales de la Fiscalía Estatal, donde aún permanecen los cuerpos de 2 estadounidenses. Y el mayor despliegue se vio aquí. En los eventos del Día de la Mujer del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en Matamoros, quien fue resguardado con un dispositivo de seguridad del tamaño del miedo que se respira en esta ciudad todos los días. Aunque él, rodeado de escoltas y camionetas blindadas, tenga otros datos. Nosotros estamos ya dentro de los 10 estados, de acuerdo a los indicadores del Secretariado Ejecutivo, más seguros de la República. Tengan confianza en las fuerzas de seguridad, que tengan confianza en hacer las denuncias, porque van a tener un gobierno atento de acompañarlos. A tan solo 16 minutos del evento de hoy del gobernador, está el lugar donde fueron secuestrados los estadounidenses, día en el que ni una sola autoridad vio algo o que quisiera hacer algo para impedir el secuestro y posterior traslado de los estadounidenses a una ranchería a 40 minutos de ahí. Apenas esta mañana fue asegurado el inmueble, se le puso esta manta de inmueble asegurado por la Fiscalía de Justicia del Estado de Tamaulipas y se cubrió completamente la entrada. Es una pequeña cabaña que no tiene ningún tipo de división adentro y apenas tiene un par de sillas en su interior. Es difícil que la propia autoridad en su investigación haya llegado por sí misma, por sí sola. Seguramente tuvo una denuncia ciudadana porque este lugar está totalmente apartado de la población. Son alrededor de 20 minutos, 5 kilómetros más o menos de pura terracería. La cabaña donde fueron llevados aún tiene restos de sangre que junto con el calor hacen imposible respirar en su interior. A unos metros hay otra cabaña con muebles desvencijados. Pareciera que nadie en mucho tiempo había estado por ahí. Aquí en esa esquina de Primera y Lauro Villar es donde fueron secuestrados los 4 estadounidenses. Pero a tan solo unos metros, a unos 15 metros, es donde cayó otra de las víctimas, la mexicana de la que nadie habla. Se trata de Arely Pablo, una mujer que bajó del transporte público y caminó sobre Lauro Villar rumbo al centro histórico. Esta mujer perdió la vida, dicen las autoridades, que por una bala perdida. Lo que dicen los testigos es que sobre esta calle ya venían los sicarios persiguiendo a los estadounidenses y les venían disparando. Un lugar que hoy sigue sin tener presencia de autoridades y por el que siguen caminando ciudadanos mexicanos como Arely Pablo, víctima colateral de los hechos. La mayor de 5 hermanos, de 34 años de edad, quien fue sepultada el domingo en un silencio total, el silencio del olvido en el que viven los habitantes de Matamoros. Miriam, buenas noches en Matamoros.
¿Qué tal, Ciro? ¿Que cómo está Matamoros esta noche? Pues de alguna manera Matamoros ya volvió a la normalidad. Esa triste normalidad a la que están acostumbrados a volver cada que hay un hecho delictivo, cada que hay una tragedia tan cotidiana en esta zona fronteriza de nuestro país. Como vemos, todavía hay tránsito sobre esta avenida que está a un costado de los servicios periciales de la Fiscalía Estatal. Abrieron las escuelas, abrieron los negocios, pero la gran pregunta de la gente el día de hoy, Ciro, es ¿dónde están estos 300 soldados que se anunció por la mañana estarían resguardando la seguridad del municipio? Pues la gente no los vio, nosotros tampoco los vimos, y eso desde temprano hicimos varios recorridos por este municipio. En ningún momento los vimos patrullando. La confianza de la gente es que quizá el día de mañana ya se les vea circular y brindar seguridad por estas calles. Y estamos a un costado aquí de servicios periciales porque aún continúan los cuerpos de los 2 estadounidenses aquí en las instalaciones de servicios periciales del estado de Tamaulipas. Según nos revelaron algunas fuentes federales, continúan aquí porque hubo problemas de identificación con uno de ellos, y hasta que no se pudo cotejar de manera fehaciente que la identificación que mandaba Estados Unidos concordara con el cuerpo que estaba aquí, pues se iban a entregar los cuerpos. Pero parece que esto ya sucedió y está programada la entrega para el día de mañana a las 9 de la mañana, y aquí estaremos. Sí. Gracias, Miriam. Gracias. Hoy hubo reuniones, estuvo la consejera, la asesora de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos con el presidente López Obrador. En la mañana el presidente López Obrador aseguró que México y Estados Unidos deben seguir trabajando para evitar la violencia como la de Matamoros. Dijo también que hubo politiquería en los dos países. Esto porque en Estados Unidos pues siguen las voces, en especial de legisladores republicanos, que piden el uso de sus fuerzas especiales, de su ejército, el de Estados Unidos, para atacar a los cárteles de la droga en México. Hoy fueron los senadores Lindsey Graham y John Neely Kennedy. Anunciaron que presentarán iniciativas para que el gobierno de Estados Unidos declare a los cárteles como organizaciones terroristas. Mexico is a safe haven. It is a narco-terrorist state. To the president of Mexico, fentanyl is a weapon of mass destruction being unleashed on America from your country. It's coming from your country. You're allowing safe havens for these groups to operate with impunity because what you're doing is not working. Son iniciativas que muy difícilmente serán aprobadas en Estados Unidos, que no tiene el apoyo ni siquiera de los republicanos, y en la Casa Blanca dejaron clara cuál es su posición. Designating these cartels as FTOs would not grant us any additional authorities that we don't really have at this time. So the United States has powerful sanctions authorities specifically designated to combat narcotics trafficking organizations and the individuals and entities that enable them. So we have not been afraid to use them. Aquí sí que mucho ruido, pero difícilmente habrá una acción, difícilmente habrá una votación en el Congreso para aprobar esto, considerar grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Y como dice la Casa Blanca, ¿y eso en qué cambiaría las cosas? Hubo más información, la vamos a tener al final del programa, porque también en reuniones entre los gobiernos, entre las fiscalías, al parecer las 4 personas, no al parecer, se dio esa información, las 4 personas de Estados Unidos secuestradas, 2 de ellas ya muertas, no viajaron de Carolina del Sur a Tamaulipas, sino que de Carolina del Sur se habrían ido a California y de California habrían viajado a Tamaulipas. Entonces no eran turistas accidentales, a juzgar por esta información. Vamos a estar en ese tema al final del programa. Claudia, las mujeres, Ciro. Buena discusión esa que tuviste hoy con una de ellas. Pero mira, afortunadamente terminó bien.
en buenos términos. Y como lo veíamos al inicio del programa, tú exponías la marcha del 8 de marzo en esta muy nutrida participación de mujeres, contraria a lo que vimos del año pasado. Sin embargo, también fuimos testigos de cómo vandalizaron una vez más algunos comercios. Fueron pequeños grupos de personas encapuchadas quienes dejaban a nuestro paso estas postales. Pero también fue muy interesante ver al resto de las mujeres en cada escena como esta, gritando consignas como "estas morras sí me representan". ¿Así decían? Claro apoyo, sí. Todas las mujeres de esta manifestación. Un claro apoyo a ese grupo que iba provocando destrozos a su paso. Algunas cámaras de videovigilancia también con las que las autoridades de la Ciudad de México... Mira, van contra una cámara de, seguridad. Con la que daban seguimiento a estas movilizaciones como parte de esa estrategia de seguridad, pues como lo vemos, fueron vandalizadas. Como podían, las mujeres policía les decomisaban martillos, tubos, palos y recipientes con líquidos inflamables, pero en todo momento mantuvieron la calma. Guardaron la compostura. Eso se les ordenó. Hubo contingentes que inclusive pasaban regalándoles algunas flores a las ateneas. Pero en otra más también de estas postales que dejó esta marea violeta, las pintas y los destrozos en bancos, edificios públicos, así es, edificios privados también, a pesar de las vallas que los protegían de 3 metros de altura. Las manifestantes se saltaban las vallas, Ciro, o con martillos, palos y la misma fuerza de las mujeres encapuchadas derribaban estos muros. Y otra vez la consigna de apoyo. Estas morras sí me representan. Los servicios de emergencia atendieron a 37 personas. A mí me tocó ver a una niña en crisis nerviosa. Solo, eso sí, pues antes de irse... ¿Ameritaron irse al hospital? Sí, ameritaban irse al hospital 3 civiles y una oficial por lesiones no graves. Y de estas movilizaciones en más de 40 ciudades del país, destacó lo que sucedió en Tlaxcala. Unas 2,000 mujeres marcharon al Zócalo de esta ciudad. Rompieron cristales, lanzaron piedras y cuando trataron de derribar las vallas que se colocaron ahí, la policía estatal intentó dispersar a las manifestantes con chorros de agua desde un camión antimotines. En 8 de marzo. Algo que tampoco habíamos visto en este tipo de manifestaciones. Increíble, increíble. Y como veíamos en esta imagen, un hombre que también estaba protestando logró subirse a este camión y desviar el chorro de agua. Y en la capital de Zacatecas también marcharon unas 10,000 mujeres y de acuerdo con reportes de medios locales, comenzaron en la explanada de Ingeniería de la Universidad de Zacatecas, llegaron hasta la Plaza de Armas y al llegar al centro histórico, algunas integrantes del llamado Bloque Negro realizaron pintas, rompieron ventanas también de algunos bancos, de algunos comercios y al llegar al Palacio de Gobierno, intentaron entrar por la fuerza y ocurrió lo siguiente. Hubo movilizaciones en Guadalajara, en las principales ciudades, en Monterrey también con 8 de marzo. Sí. Un día muy importante para las mujeres y yo creo que para el resto de la República Mexicana también. Ahora, en otras cosas, la Fiscalía de Durango informó que detuvo a otras 4 personas por estos casos de infecciones de meningitis. Las detenciones se dieron anoche. José Miguel Montes e Ilse Janete Berumen, los dueños y coordinadores de los hospitales privados del Parque y Dicaba. Además de estas 2 personas fueron detenidos el hermano de José Miguel, quien está identificado como Erasmo Montes, y su esposa Sandra Idanés Mesa, quienes también estarían involucrados en la coordinación de ambos hospitales. Ya con estas detenciones son 8 los detenidos por estos casos de meningitis que dejaron
36 muertes. Bueno, y hoy se dieron a conocer los resultados del examen que se aplicó ayer a quienes aspiran a ser consejeros del INE. La mejor calificación la obtuvo Jaime Castañeda. Él fue coordinador de asesores de Morena. Ante el INE tuvo 79 aciertos de 80 posibles. Destacan también Federico Juchín, ahí lo vemos, 76 aciertos. Él trabajó en la Secretaría de la Función Pública con Irmeréndez Sandoval. También aparece Roberto Heiker Cardiel, que es el actual encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, tomó el puesto de Edmundo Jacobo. Llaman la atención también ahí los nombres de Berta Alcalde, que es una funcionaria de una familia muy cercana al movimiento del presidente López Obrador. Está Maday Merino, ex presidente del Instituto Electoral de Tabasco, el académico Javier Aparicio. Pues son algunos de las personas que obtuvieron el porcentaje más alto. Claudia, gracias. No Buenas me puedo noches. ir, Ciro. No me puedo ir sin antes ver el homenaje a las mujeres policía. Una de las postales y la última hubo de las imágenes muy postales duras también, otra vez afuera de Palacio Nacional. Sí, con los así muros. es. Pero bueno, ¿le hicieron un homenaje a quién? Pero le hicieron un homenaje a las Ateneas al término de esta manifestación, de estas imágenes que destacas por el Día Internacional de la Mujer. Y en el Zócalo, en pleno Zócalo capitalino, las mujeres que contuvieron estas agresiones, las que cumplieron en todo momento con su trabajo, las que desarmaron a quienes portaban martillos, piedras y palos. Todas ellas caminaron en medio de una valla formada por sus compañeros policías, quienes les reconocieron así su ardua labor. Bien, el homenaje, hubo otra vez incidentes, hechos fuertes de violencia en estos muros a la puerta de Palacio Nacional, quejas de las manifestantes de que les habían lanzado gas pimienta. Rápidamente la autoridad dijo que no usan gas pimienta, que es gas de extintor. A mí me ¿A ti te lanzaron tocó? gas pimienta, entonces sí ¿Pero fue cómo cierto. sabes que era gas pimienta? Bueno, no sé, pero los ojos me Dicen, ardían. el gobierno dice que es que es polvo de extintor, así lo llaman. Me han echado gas pimienta anteriormente y me supo igual, Ciro, pero bueno, el gobierno a veces tiene otros datos. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. Los canadienses que tienen un digno del padre del análisis superior para escoger de qué lado se ponen en una disputa comercial, cuando México y Estados Unidos se pelean, le han atinado a todos los que ganan el panel. Pues hoy le piden consultas a México por el tema de la canola, que se usa para hacer aceite. ¿Con México? Le están pidiendo a México lo mismo que pide Estados Unidos. Por no el maíz. No el maíz, la Sino canola la que se canola. utiliza para hacer aceite. Pero ellos dicen, como nosotros también usamos organismos genéticamente modificados, pues puedes decir que a México se le ocurre, también la canola, y también la vamos a prohibir y todo. Y le están pidiendo, insisto, lo que Estados Unidos dice. Díganos científicamente de dónde sacan que hace daño. Para Canadá es un asunto de $1,000 millones en exportaciones a México. Aquí habrá que ver. ¿1,000 millones? $1,000 millones. Mucho. Muchísimo dinero. Sí, para el sector exportador del primer mundo, para un sector, sí. Es un... A ver, para que te des una idea, en el maíz, los Estados Unidos exporta entre 4 y 5 mil millones a México. Entonces es un asunto grande para Canadá, es un asunto importante para ellos, pues son un gran productor de canola. Y lo tenemos que aprender. Y aquí se le está acabando el tiempo a la Secretaría de Economía. Ellos han querido administrar el asunto. Y ya se les juntaron Estados Unidos y Canadá, como en su momento lo hizo Canadá con México por el tema automotriz. Contra Estados Unidos. Yo nada más diría, insisto, tienen un tino digno del padre del análisis superior. ¿No fallan? No fallan. Cuando escogen de qué lado van a pedir consultas y de qué lado se van a ir a un panel, no ha fallado uno solo. Remátala, David.
Mañana muy temprano el INEGI dará a conocer la inflación. Le adelanto, va a ser una noticia buena, poquito buena, menos inflación otra vez. Poquito buena. Bueno, eso mañana temprano. Regresamos con este asunto de los estadounidenses secuestrados en Matamoros. Salieron de Carolina del Sur y de ahí se fueron a California para regresar hasta el otro lado, a la frontera de México con Estados Unidos, Texas con Tamaulipas. Regresamos con eso y contigo, Javier. Ciro, se cumplen 80 días de que terminó el Mundial. ¿Qué ha pasado en México? Lamento decirles que no mucho. Regresamos con eso. En el intercambio de información entre las autoridades de México y Estados Unidos surgió hoy un dato que probablemente mañana cambie la perspectiva de lo que ocurrió en Matamoros. Los 4 estadounidenses secuestrados, 2 de ellos asesinados, salieron en efecto de Carolina del Sur, en el este de Estados Unidos, pero no con destino a Brownsville, sino que cruzaron todo Estados Unidos hasta California, un viaje larguísimo. Y de California emprendieron otro igualmente largo, ese sí, a la frontera Texas-Tamaulipas. Todo para que a una mujer le hicieran una liposucción. Si esto se hace público mañana, lo hacen público los 2 gobiernos, se caerá la versión de que los secuestraron por accidente, de que eran unos turistas desorientados. Y quizá tome fuerza la versión de un ajuste de cuentas de traficantes de fentanilo de los 2 países, solo que el ajuste se dio en territorio mexicano. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.